Bueno, Pablo, continuamos conversando sobre el apoyo económico que tienen las bienales acá en el Ecuador. Coménteme un poco más sobre el tema, sobre cómo se mantienen las bienales. Bueno, acá en Ecuador, ¿cuántas bienales más hay? No, en Ecuador hay la Bienal de Cuenca y ahora la Bienal de Guayaquil. Pero sí hay bienales pequeñas de pintura y de dibujo y de poesía. Por ejemplo, hay una bienal de cuento que se llama la Bienal de Pablo Palacio. Sí, ¿dónde está? ¿Dónde está la hacen casi cada 2 años, sino que no tiene mucha acogida. La poesía ya dicen que es algo que... Pero nosotros vamos a hacer una bienal de poesía. Es decir, que la poesía está out ahora. No está out. Época, ¿no? La poesía está en todo lo que nosotros decimos y hablamos. Pero ha evolucionado. Lo que pasa es que la poesía, como le puedo decir, no da réditos, entonces no la apoyan mucho, pero sí hay bienal de poesía, bienal pequeña. En Ambato hay una bienal pequeña, en Riobamba hay otra bienal, en Quito creo que hay una bienal chiquita, aquí en Guayaquil hay una de cuento, pero las bienales grandes, las bienales de pintura y de arte, son la de Cuenca y la bienal ahora de Guayaquil. La bienal de Cuenca ya va en su 10ª edición. Esa bienal fue apoyada en su momento por el presidente de la República, que era León Férez Cordero, y la familia El Juri. Ellos fueron los que promocionaron esa bienal y la apoyaron. Nuestra bienal ha sido apoyada solamente por Álvaro Noboa. Él es la persona que ha dado todo el apoyo económico y de sus empresas, ha prestado a sus empleados, todos los recursos que se pueden necesitar para la bienal los ha dado Álvaro Noboa. La Bienal de Sao Paulo es una bienal que ahora está apoyada por el municipio de Sao Paulo, pero fue fundada por Cecilio Matarazzo. Era el hombre más rico del mundo, era el rey del caucho. Ustedes saben que en Brasil había grandes extensiones de árboles de caucho. Él era el que le daba el caucho a Europa. O sea, venían todos los árboles que se talaban de caucho, él era el dueño de eso. Este señor, pues ya hace tiempo que no es el hombre más rico del mundo, ni no está vivo. Su familia es muy conocida en Brasil, pero se sigue llamando el pabellón Cecilio Matarazzo del Museo de Sao Paulo, donde se hace la Bienal. En todo caso, para que se sostengan las bienales, siempre el poder económico pues será de estas personas que no tienen nada que ver con el Estado, sino pues que tienen mucho dinero, ¿no? La empresa privada ha sido un factor importantísimo para la evolución del arte en la humanidad. Por supuesto que ahora esperamos que los gobiernos también tomen su parte, y eso sí sucede, por ejemplo, en Francia, donde hay un museo, como le estaba diciendo, el Museo del Louvre, que es la ciudad de París en la que mantiene ese museo. En Nueva York, en cambio, el Metropolitan Museum es a base de donaciones. Tiene una membresía ustedes saben, pues en la ciudad pues más grande, más importante, más grande del mundo, ahí cómo se mantiene el metropolitano es a base de donaciones, ¿no? Inclusive donaciones también, porque viene la familia Rogers y dona, cuando se muere el patriarca de la familia, donan su colección de arte al museo, ¿no? Y este es un museo que tiene todas las culturas. Me quedé impresionado porque llegué un día a este museo y había el arte ecuatoriano, había la arqueología ecuatoriana ahí, junto a la Inca. Estaba la cultura de Guaya, de Machalilla, Chorrera, Valdivia, todas esas cosas hay en Nueva York, en el Museo Metropolitano. Hay que solamente ir y caminar bastante, por supuesto, ¿no? Porque es inmenso. Ay, pero qué maravilla. Sí. Qué maravilla. En cuanto a los premios, acá son siempre en efectivo. Sí. Es un excelente incentivo para los artistas. $20,000 es un gran premio. Yo creo que un chico de 25 años que le reciba $20,000 es como una beca. A ver, y cuénteme un poco sobre el jurado, cómo hacen el proceso, cuáles son las características que debe tener para ganarse este premio el artista. Hay muchas maneras de elegir el premio a través del jurado, pero el que se hizo esta vez fue, nosotros escogimos, como era una bienal internacional donde venían 25 países, escogimos gente conocida del arte que sabían, por ejemplo, una señora que se llama Rossetti, se llama Alejandra Rossetti, ella es la vicepresidenta de Sotheby's Latinoamérica. El señor Joseph Roberts, que es de la ciudad de Seattle, es un curador, y como le dije anteriormente, Larisa Marangoni, Mariela García y Teo Constante. Ellos fueron al museo y vieron todas las obras. Y cuando no les gustaba una obra, a los administradores del museo les decían llévensela, a esa obra y pónganla en otra habitación. Y las que iban quedando eran las que iban a ser seleccionadas. O sea, fueron haciendo una selección visual, sin ver el nombre del pintor,
sin ver cómo se llamaba la obra, solamente visual. Lo que decía una de las jurados que se llama Mariela García, decía, un cuadro sobresale de los demás cuando es bueno. No es necesario que uno tenga que estar viendo técnicas ni nada. Solamente al verlo, un cuadro llama sobresale. la atención. Es como un guayasamín. Usted pone un guayasamín alrededor de una exhibición y es Así brutal es. a veces, o es muy tierno, porque el guayasamín hacía la edad de la ira, la edad de la ternura. Ese cuadro rebota. Un Picasso lo mismo. Entonces son cuadros que uno se queda impresionado. Usted cuando va al Louvre y ve a la Mona Lisa, eso como que lo subtrae y puede haber cuadros alrededor suyo montones, pero ese cuadro es el que le llama la atención a usted. No le quita la mirada de Así, encima jamás. Así es. Usted Entonces, camina y allá está entonces la mirada. ese cuadro es entonces así hicieron la selección. Iban viendo los cuadros, cada uno le gustaba uno más que el otro, hasta que quedaron los 64 cuadros finalistas, y de esos 64 habían 10 finalistas. Y de esos 10 finalistas escogieron el primero, el segundo, el tercer premio y 5 menciones. Independiente si es un cuadro abstracto, si es una figura, independiente de esto, ¿escogen el que más resalta o escogen uno abstracto, el mejor de una figura? ¿Cómo lo hacen? Bueno, Teo Constante le gusta el abstracto. Entonces a él le gustaba un pintor español, Mateo Santamarta, porque era un cuadro que si usted lo ve divide el horizonte y hace un azul diferente, o sea, tratando de explicarle el cuadro, abajo era amarillo, arriba azul, pero los azules eran cada vez más tenues o más fuertes, y hacer el amarillo también más tenue o más fuerte. Eso quiere decir que ese señor sabía pintar increíblemente para poder lograr esos efectos con el pincel. Es decir, como que había un cielo que se iba abriendo, y lo conseguía a través del pincel. Del pincel y los blancos que iba poniendo, o sea, lo iba aclarando o haciendo más oscuro, y lo mismo el amarillo. Ese le gustó a Teo Constante. Larisa Marangoni, en cambio, le gustó otro cuadro que parecía una especie de amalgama, donde habían dos figuras en el centro, pero era muy bien elaborado. Si usted se acercaba al cuadro, había bastante dibujo, bastante técnica, bastante trabajo. Y así sucesivamente, cada pintor, el otro pintor, el americano, escogió un pintor americano, que era una chica, que se llama Kate Breckmoet, apellido francés, era alemán, Kate Breckmoet, que ella pintó un hombre que se había suicidado. Sí. Y se ve el hombre como un cazador, con sombrero de cazador, y se ve el cuadro con el arma al lado, y se ve todas las manchas rojas, y ella eso lo hizo tipo Jackson Pollock, porque tiró la pintura la tiró con la mano así, es decir, la chorreó encima del dibujo del hombre. Ese es otro tipo de cosas. Entonces, así ellos fueron escogiendo los cuadros.